tractarem o parlarem de l'estimulació cerebral no invasiva. Concretament parlarem d'una de les, probablement la més utilitzada de les tècniques d'estimulació cerebral no invasiva en humans, que és l'estimulació magnètica transcranial. N'hi ha més. Avui en dia podem utilitzar, per exemple, l'estimulació elèctrica transcranial, diguem, de baixa intensitat. Hi ha una xerrada després, una exposició de la Joana Pereira que presenta un estudi amb aquesta tècnica. Aquí parlem de la magnètica. Ara introduiré els ponents. Jo només volia comentar una cosa que penso que probablement estaran d'acord. L'estimulació magnètica, en aquest cas, ha estat investigada i està sent investigada, els efectes, mecanismes, està sent utilitzada en l'àmbit estrictament experimental, però també en l'àmbit terapèutic, com veurem. La combinació amb neuroimatge és probablement cada cop més i més necessària quan estem estimulant àrees no motores particularment, que és moltes vegades el cas en la neuropsicologia, en la neuropsiquiatria. Això fa que sigui una eina molt interessant pel neuropsicòleg, però evidentment jo penso que el que realment fa que ho sigui, des d'un punt de vista conceptual, és que tenim una possibilitat de manipular directament, d'intervenir sobre l'activitat cerebral d'una manera controlada, d'una manera gairebé experimental, com podríem fer amb animals. S'ha dit d'això, s'ha proposat que pots crear com lesions virtuals transitòries sobre l'àrea que estimules, també sobre la xarxa anatomofuncional que està connectada amb aquesta àrea. I, en definitiva, és potent, jo crec que probablement, amb neuropsicologia, sobretot per aquest aspecte. És a dir, perquè pots utilitzar, pots intervenir, el sistema nerviós, el cervell és la variable independent que pots modular d'una manera no invasiva. Llavors jo crec que a partir d'aquí també pot tenir aplicacions terapèutiques, etc. Però jo penso que des del meu punt de vista, després ho podem arribar a comentar. Llavors, per fer aquesta taula hem convidat amb la Maite, gràcies per convidar-me també. Vam parlar amb la Maite que qui podia participar i vam proposar a persones que tenen experiència en aquest àmbit, en diferents camps, però. Per ordre, primer començarà parlant el Diego Redolar. El Diego és professor de l'àrea de psicobiologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Relativament recentment han adquirit, igual que de fet que nosaltres en el nostre laboratori, un sistema de neuronavegació amb estimulació magnètica i degut al seu background en l'estudi de les funcions cognitives, però també en l'estudi de l'estimulació cerebral profunda en animals, també vaig pensar que seria interessant convidar-lo perquè té aquesta visió també de l'estimulació invasiva en animals i després passar en humans amb aquest tipus d'estimulació no invasiva. Parlarà sobretot de l'aplicació en l'escorça prefrontal en quant a la regulació de les funcions executives, control cognitiu, etc. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la Sociedad Catalana por invitarme. Es un placer estar aquí para explicar algunos aspectos que estamos trabajando en nuestro laboratorio recientemente, como ha explicado David. Y también, sobre todo, la idea es hacer un poco un recorrido. Primero me centraré en algunos aspectos diferenciales de lo que es la técnica, de lo que es la estimulación magnética transcraneal, y después ya me centraré en lo que es las funciones ejecutivas y, sobre todo, la memoria de trabajo. No os hablaré de ratas ni de estimulación cerebral profunda, aunque estaría tentado a hacerlo, porque, de hecho, mi background, sobre todo, viene de la experimentación animal. Y veremos, haremos un recorrido bastante rápido de cómo se está aplicando esta técnica desde un punto de vista sobre todo básico, tampoco tocaré la terapéutica, en el estudio de las funciones cognitivas y fundamentalmente la memoria de trabajo. Bueno, en primer lugar, como soy el primero de la mesa, pues haré una breve introducción de lo que es la TMS, la estimulación eléctrica magnética transcraneal. Me centraré en los aspectos básicos de manera muy rápida para después introducir ya los aspectos diferenciales en relación a las funciones cognitivas y sobre todo la memoria de trabajo. La estimulación magnética transcraneal, de hecho, se basa ya desde hace años, ya en 1774. Mesmer empezó a aplicar los imanes a la terapéutica, lo que pasa que la explicación que daba cuando utilizaba imanes en la terapéutica era relacionadas con el magnetismo animal y con el movimiento del magnetismo animal, pero bueno, ya se empezó a ver pues, que
que el uso de un imán podría tener algún correlato beneficioso desde un punto de vista terapéutico, pero no fue hasta 1831 que Faraday descubrió la inducción electromagnética, que a partir de este descubrimiento ya se empezó a aplicar desde un punto de vista experimental y ya pues, a través de diferentes investigadores, como por ejemplo aquí D'Arsonval, que utilizó un imán muy grande como el que veis aquí para intentar modificar la actividad cerebral. Lo único que consiguió fue unos flashes, unas percepciones visuales que nos podrían recordar a lo que hoy llamamos fosfenos, pero bueno, nada más. No fue hasta el año 84 que el grupo de Anthony Baker ya consiguió aplicar, a través de este estimulador que veis aquí, aplicar la estimulación magnética a la corteza motora y de esta manera conseguir una respuesta motora contralateral, activando las vías corticoespinales. Ya fue el primer avance, de hecho, en la aplicación de la TMS en la investigación de una manera más controlada. Ya a partir de aquí pues, hicieron estudios a doble ciego, estudios mucho más controlados. Y de hecho es más o menos como la aplicamos hoy en día. La diferencia quizá fundamental es que hoy en día utilizamos sobre todo sistemas de neuronavegación que nos permiten estar un poquito más seguros de cuál es la zona concreta sobre la que queremos estimular, sobre la que queremos incidir y modificar la actividad cerebral. Pero procedimientos bastante parecidos al que ya utilizaba Anthony Baker en los años 80. La estimulación magnética transcraneal, bueno, el esquema, como os he dicho, parte de la ley o del principio de conducción electromagnética, de inducción electromagnética ya propuesto por Faraday, y es bastante sencillo, pero a la vez complejo, porque cada vez nos estamos dando cuenta que bien hay algunas cosas que se nos están escapando a nivel molecular, a nivel electrofisiológico, pero a grandes rasgos podemos decir que es una inducción eléctrica, una bobina, genera un campo magnético y este campo magnético, que es cambiante, genera una corriente secundaria en el tejido nervioso, que esto pues, modifica la respuesta eléctrica en el tejido nervioso. Estas serían las bases fundamentales de esta técnica. Se puede aplicar de diferentes maneras, en diferentes protocolos. Podemos dar un pulso único a diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, si estamos estudiando cognición y estamos delante de un paradigma atencional, pues aplicar un pulso para modificar la actividad cerebral 100 milisegundos después de que se haga el estímulo en una pantalla, 200 milisegundos, nos permite pues, jugar un poco con los intervalos temporales. O incluso si queremos estudiar la conectividad cerebral o la activación cortical, podemos estudiar, pues, por ejemplo, activando con 2 pulsos, que es lo que se denomina pulsos apareados. O incluso también aplicar la estimulación de una manera repetitiva en la misma zona, diferentes pulsos, diferentes trenes, que en función de la frecuencia que utilicemos pues podemos encontrarnos con una excitabilidad duradera o una inhibición de la excitabilidad cortical más duradera, más a largo plazo. Incluso los modelos ya desarrollados en los últimos años, a partir del 2004, son los modelos de Theta Bars, que ya han ido a mirar qué sucedía en estudios de electrofisiología en animales, por ejemplo en el hipocampo, e intentar hacer un modelo de estimulación parecido a lo que ocurre en el hipocampo en relación, por ejemplo, a la potenciación a largo plazo o a la depresión a largo plazo, que son los modelos de Theta Bars, que se basan, de hecho, en la estimulación repetitiva. Además, sobre todo, se puede combinar con las técnicas de neuroimagen, que esto ya nos hablará Joan Deus después, relacionado con la psicopatología, pero de entrada es una idea que nos tiene que dar muy claro, y es que podemos combinar la TMS con las técnicas de neuroimagen. Como bobinas especiales se puede dar TMS mientras se está haciendo la adquisición de las imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética funcional. O también incluso podemos hacer primero la adquisición, ver qué regiones son críticas para una determinada tarea y después intentar modificar la actividad de estas regiones a posteriori. O incluso si utilizamos ya los protocolos que os decía, más duraderos, como es la estimulación magnética repetitiva, podemos modificar la actividad de una manera más o menos estable y después analizar los cambios en la neuroimagen a posteriori. Con lo cual esto pues, nos da muchas posibilidades en relación a la investigación. Por tanto, las ideas principales que nos tienen que dar claro de lo que es la técnica y que de hecho se irán repitiendo a lo largo de la mesa. Primero, que es una técnica no invasiva. Segundo lugar, que podemos modificar la actividad cortical y esto nos permite modificar, de hecho, pues, la conducta y la cognición, incidiendo sobre la región que estamos estimulando, pero no solo sobre la región que estamos estimulando, sino sobre regiones que están conectadas anatómica o funcionalmente con dicha región. Y además, combinándolo con las técnicas de neuroimagen, podemos ver cómo se están modulando estos circuitos.
Con lo cual, estas son las tres ideas que iremos viendo, y ahora yo lo que sí que me voy a centrar es en cómo se ha ido aplicando la TMS en el estudio de las funciones ejecutivas, y fundamentalmente me centraré en la memoria de trabajo. En relación a las funciones ejecutivas, pues desde el año 2000 empezaron a generarse trabajos controlados de diferentes tipologías con diferentes parámetros que más o menos intentaban discernir cuál era el papel de diferentes regiones. La principal, pues, la región prefrontal, es la que suscitó interés ya de antemano cuando se empezó a aplicar esta técnica. En los últimos años la cosa se ha ido un poco de mano y hay muchísimas investigaciones con TMS y que combinan la TMS con las técnicas de neuroimagen. Yo me centraré en algunas y sobre todo lo importante no es explicar pues, cada uno de estos trabajos, sino sobre todo la idea que nos tiene que dar después en relación a la implicación, a lo que nos permite la TMS y en relación sobre todo a las bases neurales de la memoria de trabajo. Ya en los estudios iniciales, por ejemplo este del 2001, se vio que aplicar una estimulación en la corteza prefrontal dorsolateral, una estimulación de alta frecuencia repetitiva en el hemisferio izquierdo, lo que hacía era mejorar la ejecución de los sujetos disminuyendo el tiempo de ejecución, disminuyendo el tiempo de retención en una memoria de razonamiento analógico, una tarea de razonamiento analógico. Otros trabajos también ya realizados en el año 2000, 2005, 2007, pues analizaron tareas de go-no-go y vieron que la estimulación en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, de baja frecuencia, la mayoría de trabajos lo que conseguía era un deterioro de la memoria de trabajo y de algunas funciones ejecutivas que también se estudiaron. Un trabajo bastante interesante es el trabajo de Coe y colaboradores, que este es más reciente, que analizaron la tarea de cartas de Wisconsin y aplicaron la TMS en momentos diferenciales de la tarea. Aplicaron la TMS, una TMS de alta frecuencia, en el momento que el sujeto recibía el feedback en la tarea y en el momento también que se tenía que hacer el emparejamiento. Se vio que el efecto de la estimulación era diferente en relación al momento que se administraba. Solamente encontraron un deterioro de la tarea cuando se administra la corteza prefrontal dorsolateral, pero en el momento de que el sujeto recibía el feedback en relación a la respuesta. Con lo cual esto ya también nos da una herramienta de cara a la investigación importante, es decir, podemos aplicar la TMS en momentos temporales diferentes cuando sabemos que está ocurriendo algo o que la demanda, la tarea cognitiva que estamos llevando a cabo es diferente. Y esto como herramienta en lo que es la investigación pues es bastante potente. También en tareas de emparejamiento demorado con la muestra pues se han encontrado diferentes estructuras implicadas, por ejemplo, aplicando estimulación repetitiva de 5 hercios en la corteza parietal se encontró una mejora en este tipo de tareas. Además, estos autores, un año después, pusieron de manifiesto que podían revertir el deterioro que la privación de sueño inducía sobre la memoria de trabajo, estimulando en este caso el giro occipital medio. Lo estimulaban a la misma frecuencia, 5 hercios, y encontraban también pues, una mejora de la tarea porque revertía los efectos que tenía la privación de sueño en esta tarea de demora no emparejada con la muestra. Se ha estudiado, por ejemplo, memoria de trabajo en diferentes modalidades sensoriales, por ejemplo, memoria de trabajo somatosensorial. Y en este caso, pues un trabajo, han aplicado una tarea de alta frecuencia, una estimulación de alta frecuencia en el giro frontal inferior, y en este caso han podido comprobar una disminución de ejecución en una tarea de memoria de trabajo somatosensorial. También pues, se ha investigado, por ejemplo, tareas espaciales, también de memoria de trabajo. Se ha visto en este caso que aplicando la estimulación en la corteza parietal pues, se consigue una mejora en tareas de working memory de tipo espacial. Además, hay otros trabajos ya más recientes que intentan pues, un poquito más afinar, ya combinando con la neuroimagen, afinar la estimulación aplicada en diferentes momentos de la tarea y en relación a diferentes demandas. Por ejemplo, aplicando una estimulación de baja frecuencia en la unión frontal inferior, se ha visto que deteriora la ejecución cuando se tiene que recordar el color en las demandas de la tarea de memoria de trabajo, pero no cuando, por ejemplo, los sujetos tienen que recordar el movimiento, con lo cual aquí ya vemos un efecto diferencial de la estimulación aplicada en la misma región y también desde un punto de vista del parámetro inhibitorio. O, por ejemplo, en este caso, en 2 tareas de memoria de trabajo, una visual y otra verbal,
En el caso de la tarea visual, deteriorábamos la ejecución cuando se aplicaba en el giro frontal superior, pero para encontrar un efecto deteriorante sobre la tarea verbal se tenía que aplicar sobre la corteza occipital, con lo cual también aquí vemos una diferencia desde un punto de vista anatómico. Hay otros trabajos también recientes. Este, por ejemplo, es un trabajo bastante potente porque combina muchas técnicas. Aquí solamente presento una parte del trabajo. Y estos autores lo que vieron es que la aplicación tanto de estimulación de pulso simple como repetitiva, la corteza prefrontal dorsolateral, lo que hacía era deteriorar una tarea de memoria de trabajo de tipo visual sin deteriorar otro tipo de memoria a corto plazo también visual. Y aplicado en este caso en la corteza prefrontal dorsolateral, que si vais viendo, pues es como un comodín que va saliendo en la mayoría de trabajos. Un experimento clásico ya más antiguo de Álvaro Pascualeone aplicó TMS, en este caso de pulso simple, pero la aplicó, lo curioso de este trabajo, lo importante es que la aplicó en diferentes regiones de los diferentes hemisferios, encontrando que el efecto deteriorante sobre una tarea de memoria verbal era diferente desde un punto de vista temporal, tanto por lo que se refiere a los hemisferios como por lo que se refiere a las regiones. Aplicó a nivel frontal y a nivel occipital y encontró pues, que la aplicación desde un punto de vista temporal era diferente. Por ejemplo, en el caso del frontal pues, se tenía que aplicar en función del hemisferio para encontrar un mayor efecto, 220 milisegundos después de la estimulación del estímulo, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque nos informa sobre la cronometría. Y esto es desde un punto de vista básico, lo que es la investigación, lo que son las funciones cognitivas, nos puede dar información de importancia para saber qué regiones están implicadas, pero no solo qué regiones están implicadas, sino en qué momento se están implicando. Y obviamente desde un punto de vista causal, por la resolución temporal que tiene esta técnica y además por el aspecto causal que nos permite. Otros trabajos ya relacionados con la memoria verbal pues han puesto en manifiesto que aplicar la corteza prefrontal dorsolateral, en este caso de pulso doble, pues la deteriora, o en este caso de alta frecuencia, en el giro temporal superior, también deteriora la memoria de tipo verbal. Lo que ocurre es que hoy en día nos estamos dando cuenta que las cosas no son tan sencillas, sino que nos encontramos que hay muchas diferencias individuales, que el efecto de la estimulación no es igual para todos, que no solamente es la estructura, no solamente es el tiempo, no solamente es el hemisferio, sino que en cada persona la estimulación puede tener un efecto desde un punto de vista cognitivo. Y aquí permitidme que os presente este trabajo que se publicó el año pasado, donde es un trabajo clásico que medían memoria de trabajo y vieron pues, que la aplicación de TMS de baja frecuencia en el giro frontal medio posterior deterioraba la memoria de trabajo, pero el efecto era en función del umbral motor que presentaba cada persona. Con lo cual aquí ya vemos que no la estimulación es igual para todas las personas y el efecto que nos vamos a encontrar es igual para todas las personas. Trabajos ya de nuestro laboratorio, hemos intentado, que son algunos protocolos que tenemos en marcha, ver la implicación sobre todo de la corteza prefrontal dorsolateral y de áreas premotoras en las funciones ejecutivas y en memoria de trabajo, y estas son las gráficas de unos datos preliminares que tenemos, en este caso una tarea Go-No-Go STAB, donde se ha visto que la estimulación, en este caso de theta bars, de forma continua, que nos permite pues, modificar la excitabilidad a más largo plazo, pues genera un deterioro de la ejecución de los sujetos, sobre todo en las condiciones de no-go y de stop. También hemos visto en otro protocolo ya aplicando la estimulación de manera simple, con pulsos simples, que estimulamos el área premotora suplementaria, también tenemos una inhibición o un detrimento de la capacidad inhibitoria del sujeto, una tarea también stop signal task. Y lo que sí que estamos viendo, que esto esperábamos no encontrar efecto, es la resolución del conflicto de la tarea, que esperábamos que la estimulación del área premotora no tuviera ningún efecto, y de momento estamos viendo que hay una tendencia a ver un cierto efecto positivo, pero ya digo que son datos preliminares que todavía estamos contando con una N muy pequeña, me parece que en este protocolo eran de 9 sujetos, con lo cual de momento no podemos decir que sean datos concluyentes. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo con la estimulación magnética transcraneal es ir un paso más a lo que veíamos con técnicas de neuroimagen funcional, es ver que hay diferentes áreas
implicadas en diferentes tipos de memoria de trabajo en función pues, del tipo de información que estamos manipulando y el tipo de información que tenemos que mantener online, por decirlo de alguna manera, que hay una lateralización, que no es lo mismo el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho. Por ejemplo, para la memoria de trabajo verbal, pues tenemos diferentes regiones en el hemisferio izquierdo que son muy importantes, en el caso de la memoria visual, en el hemisferio derecho, pero que, si os fijáis, la corteza prefrontal dorsolateral está como comodín en los dos hemisferios, porque de hecho, una de las cosas que se están viendo con la TMS, en primer lugar, que estas serían las dos ideas fundamentales, es que las regiones implicadas dependen del tipo de información que estamos manejando, del tipo de información que estamos manipulando, pero sobre todo tenemos evidencias causales ya de que el papel de la corteza prefrontal dorsolateral tiene un papel general de modulación en relación a las otras áreas, en relación a diferentes tipos de memoria de trabajo, incluso otras funciones ejecutivas. Y esto, pues muchos autores dicen que son ya los primeros correlatos causales de una modulación top-down de diferentes funciones ejecutivas, sobre todo de la memoria de trabajo. Bueno, pues muchas gracias y acabo la exposición.